Hola, buenas, soy Ramón. En este vídeo vamos a presentar cómo hemos fabricado, cómo hemos montado la puerta mosquitera para que entre mucha luz, no entre moscas ni mosquitos. Espero que os guste. Y si no, pues mala suerte. Bueno, pues estamos preparando el proyecto de mosquitera para la puerta de la cochera. Entonces me he preparado 4 listones que son para el marco. Bueno, ya los tenemos a 77 de interior. Este es un marco que se puede hacer a caja y espiga, pero yo lo voy a armar o ensamblar con espigas postizas. Entonces voy a hacer los taladros pertinentes y después vemos cómo queda. Bueno, vemos que hemos taladrado ya. Entonces ahora falta encolar, ensamblarlo. Esto le voy a hacer un rebajo por la parte de atrás, porque luego ya veremos dónde tiene que encajar. Bueno, vemos que ya le hemos sacado un bocado, porque esto tiene que ir sobre unos tornillos que ya lo veremos en su momento. Bueno, ya hemos hecho el marco, como vemos. Está recién encolado, pero además lo he reforzado con un tornillo, un tirafondo de 90. Aquí le vemos, aparte de las espigas, le hemos metido un tornillo reforzándolo. Esto es una cosa que no es una cosa fina, bueno, tiene que quedar bien, pero tampoco es una cosa como un mueble. En este sistema, pues para lo que es, va perfecto. Bueno, vamos a ir. Bueno, ya me he hecho la caja, voy a hacer el retalón. Aquí le profundizo un poco, no mucho, para no debilitar. Y entonces esto se llama caja y espiga. Hay otro sistema que se llama armillado, que eso procuraré hacer un vídeo haciendo una ventana o cualquier otra historia para que se vea, y los que no sepan de lo que va el tema, pues que aprendan. Si quieren. Bueno, vamos a ver si somos capaces de ver cómo trabaja esto en detalle. Damos marcha, vemos que el formón está vaciado, por dentro está, en el interior está la broca. El helicoidal lo vemos que lo que hace es subir la viruta hacia arriba y expulsarla por la raja del formón. La raja es tan larga porque si se va metiendo el formón siempre va quedando holgura, abertura, y va expulsando la viruta. Si el formón entra hasta aquí, ya no tiene forma de expulsar la viruta, la que hace en el interior del agujero. Entonces vemos que taladramos con la broca, va delante del formón y ahora entra en función las 4 esquinas. Vemos que ya lo ha dejado cuadrado. Pues eso hasta la profundidad que queramos darle. Vamos a hacer la caja, pero voy a cambiar el teléfono porque aquí me estorba. Voy a probar ahí mismo. Retalón. Bueno, vemos que tenemos la caja, tenemos la espiga. Ahora vamos a adaptar la espiga a la caja, dejándole un pequeño resalte para
el llamado retalón. O sea que yo tengo que quitar con la sierra toda esta parte. Lo corto y probamos. Vemos que le hemos dado la misma forma más o menos. Aquí vemos el resalte. Y a la espiga le he comido las puntas para que encauce y entre mejor. La espiga está un poquito apretada, lo cual quiere decir que la caja, si tiene 10 milímetros, la espiga tiene 10,3, 10,4, 10,4, ¿no? Entonces hay que hacer cierta fuerza para introducirla. Bueno, esto ya no lo llevamos con la prensa. Bueno, ya tenemos el cabecero y el travesaño de abajo. Bueno, vemos la central, no hace falta hacerle nada, nada más que comer los picos. Vemos que entra. Esta es su posición. Voy a enumerar las partes correspondientes al larguero con travesaño, porque por no darle la vuelta luego por si me varía algo. Le echo unas rayas y ya con eso tenemos referencia. Bueno, ahí queda un poquito de holgura, pero si la ajustamos más, pues mucho mejor. Pero siempre tiene que quedar algo, porque si el taco nos toca en el rebajo del retalón, no nos va a cerrar. Bueno, a ver si se ve bien. Lo que queremos es sacar un bocado aquí. Todo esto. En toda la periferia. Yo lo voy a hacer en una máquina, pero esto se puede hacer con la fresa manual. Aquí vemos el rebajo que le hemos practicado. Bueno, vemos más o menos cómo cierra. Aquí la madera siempre tiende a doblarse un poquito. De todas formas, entre el marco y la puerta siempre le puedes meter una goma, un aislante, cualquier historia, y ya cierra perfecto. Pero bueno, en esto no es menester, esto es mosquitera. Ya aunque quede alguna juntita, no creo que se meta el mosquito. Bueno, vamos a proceder a poner los pernios. Bueno, la clase de pernio que le vamos a colocar a esto es este sistema. Para que vaya a su sitio cada pieza, tenemos una plantilla y lo vamos a hacer con ello. Vemos que la plantilla tiene 3 guías. Esta siempre es para el marco y esta es para izquierda y derecha.
si abre a izquierda o a derecha la puerta. Se taladra en uno o en otro. Bueno, tenemos la armazón ya preparada, la hemos barnizado un poquito y vamos a meter la tela mosquitera. Bueno, lo que voy a hacer va a ser meterle, para que no se me mueva, unos clavos y después habrá que meterle unos tornillos pequeños. Bueno, ahí le tenemos ya. Ahora unos tornillos muy pequeños. Bueno, aquí tenemos el marco, como vemos. Vamos a acercarnos más. El marco iría aquí, pero claro, como tenemos la fila de tornillos, nos bailaría. Entonces lo que le hemos hecho es este rebajo para que se queden las cabezas de los tornillos ahí debajo. Bueno, ahora lo que hay que hacer es taladrar y meter unos tornillos aquí sobre el marco de chapa. Bueno, ya tenemos dos, uno en cada lado. Vamos a hacer la parte baja y la parte alta. Voy a taladrar. Bueno, ahí queda. Ahora una barrera contra moscas y mosquitos. Vamos a meter los tornillos anteriormente citados, pequeños. Esta punta no sirve para nada. Bueno, ya tenemos nuestra puerta mosquitera para dar luz y que no entren moscas. Hola otra vez en el mismo vídeo. Esta vez es para deciros que si os ha gustado, os suscribáis si queréis. Si no queréis, nada, dadme un like. Esto es complicado. Esto de hacer vídeos lleva mucho tiempo. Una vez que lo he montado, bueno, queda cierta satisfacción. Pero va esto de los suscriptores, va lento. En este viaje, si veis que os ha gustado el vídeo, si queréis suscribiros, hacedlo, y si no, pues nada. En otro caeréis. Bueno, dar las gracias al que me vea, al que vea estos vídeos. Y bueno, poco a poco se llega lejos.